Gloria a Dios. Bueno, como estamos en el mes de la Biblia, no podía dejar pasar la oportunidad de hablar del libro más poderoso que existe sobre la tierra. El libro más tremendo que ha habido y que habrá sobre la tierra. No hay otro que se compare a ese. Yo no sé si cuántos vieron aquí unos muñequitos que se llamaban el Superlibro. Habían unos muñequitos que se llamaban el Superlibro, que habían dos niños que se encontraban con este libro. Entonces el libro cobraba vida. Cuando ellos abrían el libro cobraba vida. Entonces el libro lo transportaba a ellos a diferentes historias de la Biblia, ya sea en la época de Sansón, en la época de Adán y Eva, y así. Ellos vivían en carne propia lo que se veía en la historia, lo que se ve en la historia de la Biblia. ¿Cuántos lo recuerdan? Aunque quizá, no sé en la época, ¿verdad? Pero ahora mismo hay otra versión, creo, de esos muñequitos, que es la casa voladora. Es lo mismo, pero hablaba aquella del superlibro y me acordé, realmente, nosotros tenemos un superlibro. Amén. Tenemos un libro poderoso. Este libro no es cualquier libro. Levante su Biblia y diga, este libro tiene poder. Este libro tiene poder. Estas palabras están vivas. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Créalo que es así. Es así. Tenemos un libro, aleluya, más poderoso que cualquier otro. Este libro se ha vendido más que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. Este libro se ha traducido más que cualquier otro libro en la historia de la humanidad. A más idiomas, ha llegado a más personas. Este libro, por más que han querido acabar con él, muchas personas se han levantado. Este libro ha sido uno de los más perseguidos. Las personas que han traducido este libro, los reformadores, los apóstoles, tuvieron que entregar, la mayoría de ellos, sus vidas por defender esta palabra de Dios. Amén. Este es un libro que tiene poder. Hay una jocosa historia de un filósofo muy conocido llamado Voltaire, que él se volvió totalmente un perseguidor de los cristianos y perseguidor de aquellos que predicaban la palabra, a tal punto que él se obsesionó con eso y él declaró estas palabras. Él dijo, cuando ya yo me haya ido de este mundo, no va a quedar una sola copia de la Biblia. Él se empeñó de tal manera en acabar con la palabra de Dios que él creía, él estaba convencido de que cuando ya él muriera, no iba a quedar sobre la tierra una reproducción, una copia de la Biblia. ¿Y sabe lo que pasó? Aleluya. Porque nuestro Dios tiene sentido del humor, mucho sentido del humor. Dice que en la casa del mismo Voltaire, ahí se empezó a reproducir la Biblia en imprenta, de tal forma que la Biblia empezó a ser conocida de una manera extraordinaria y sorprendente. En la misma casa de la persona que persiguió la palabra, aquella que dijo que cuando él muriera no iba a quedar una copia, en su misma casa se empezaron a reproducir miles y miles de Biblias. Ustedes ven, porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Voltaire murió, pero la palabra de Dios sigue viva en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Este libro es poderoso porque sus palabras están vivas. Las palabras de este libro no son como cualquier otro libro.
Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva, está viva. Cuando usted abre la Biblia, hay un mensaje vivo para usted. Hay un mensaje para hoy, para esta iglesia. Hay un mensaje para ti, para tu familia, para tus negocios. Es una palabra que está viva. Esa palabra es más actualizada que cualquier periódico de mañana. Más que el periódico de mañana, de pasado mañana, del año que viene, la Biblia está más actualizada. Aleluya. Y nosotros contamos con ese recurso de poder. Dice que no solamente ella está viva, sino que es eficaz. Y que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. O sea que cuando la palabra de Dios es predicada, ella no cae vacía. Cuando la palabra de Dios es predicada, ella penetra. No importa que uno no lo vea, no importa que nosotros no estemos viendo lo que está haciendo la palabra, pero ella está actuando. Amén. Porque ella está viva. Cuando usted declara una palabra, esa palabra cobra vida. Esa palabra tiene poder. Esa palabra es como una semillita que cuando usted la siembra en la persona, tarde o temprano va a dar fruto. Porque dice que la palabra de Dios no cae vacía. Es decir, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Esa palabra va a producir vida en aquellos que le están escuchando. Es una palabra que transforma y trastorna. Amén. Es una palabra que algo va a hacer en la persona. Amén. Los que están actuando mal van a ser totalmente confrontados. Los que están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios van a ser totalmente comprometidos más con la palabra. Dice que es tan poderosa esta palabra que discierne hasta los pensamientos. Cuando nosotros estamos predicando a una persona, no sabemos lo que esa persona está pensando, pero Dios, que sabe lo que está pensando, esa palabra que usted está llevando entra y discierne los pensamientos. Y hay personas que quizás están siendo ministradas por demonios de suicidio, por ejemplo, por demonios de depresión, de tristeza. Usted lleva una palabra sin saber lo que está pensando esa persona y la palabra penetra de una forma que liberta a las personas. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios tiene el poder de libertar, tiene el poder de hacer libre a las personas. Por eso, los que tenemos la palabra de Dios no podemos callar. No podemos callar, aleluya, porque la palabra de Dios tiene poder, actúa, liberta, salva a las personas, sana. Es una palabra que penetra, es poderosa la palabra de Dios, amén. Gloria a Jesús. Dice en 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, aunque fue escrita por alrededor de 40 autores diferentes, en diferentes épocas, alrededor de 1500 años de diferencia desde el primero hasta el final. Muchos de ellos no se conocieron. Muchos de ellos tenían muchas diferencias de clases sociales, unos intelectuales, otros eran campesinos, eran personas simples y otros eran personas muy letradas. O sea, había una diferencia abismal entre cada uno de esos autores de la Biblia, pero la singularidad de la palabra de Dios es que todos y cada uno de ellos llevaron una misma línea de mensaje. Ninguno de ellos se contradijeron unos con otros, sino que la palabra de Dios se complementa libro tras libro. Y al final lleva un solo mensaje. Aleluya. Bendito Dios. Dice que todos y cada uno de ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios.
Y la palabra inspiración, miren lo que significa. En griego significa theopneus. Es la palabra theopneus, que significa teo, Dios, y neuptos significa respiración. O sea, que se traduce el que recibe aliento de Dios. La palabra, después que Dios se la inspiró al hombre, le está inspirando su propio aliento. Es como Adán, cuando Dios creó a Adán, dice que lo formó, ¿verdad? Y luego respiró y sopló aliento sobre él y cobró vida. Por eso es que la palabra de Dios tiene vida, porque es que Dios puso su aliento en su misma palabra. Amén. Y la palabra de Dios está viva, por eso dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, porque el aliento de Dios está en ella y Dios es eterno. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna y no pasa de moda. Los libros de ciencia pasan de moda. Hoy lo que es verdad en la ciencia puede ser mentira mañana. Lo que es verdad ayer en la ciencia, hoy se puede desmentir. Hay muchísimas cosas que los científicos han dado por verdad en el pasado y hoy en día ya está descartado. Pasó, es pasajera la ciencia, pero la palabra de Dios, aleluya, permanece para siempre. Esa verdad es absoluta. La verdad que nosotros conocemos es una verdad relativa, pero la palabra de Dios tiene una verdad absoluta. La podemos creer 100%, porque ella no cambia, ella no varía, porque su autor no varía, en él no hay sombra de variación, dice la palabra, y su palabra tampoco varía. Aleluya. Por eso es que es la misma de miles y miles de años atrás. Es la misma palabra de Dios hoy. No hay rectificación. Aleluya. No hay rectificación. No, que se equivocó Moisés, que se equivocó David, que se equivocó Salomón al escribir. No, es la misma palabra por los siglos de los siglos, porque fue Dios que sopló aliento de vida en esa palabra. Dale un aplauso al Señor y dale las gracias. Bendito Dios, poderoso Rey. Dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios tiene el poder de convertir el alma, de transformar la persona. Amén. La palabra de Dios convierte el alma. Tú y yo no podemos convertir a nadie. Amén. Pero la palabra de Dios hace su efecto. Aleluya. Es la palabra la que transforma, es la palabra la que cambia y hace todas las cosas nuevas. Amén. Dice que hace sabio al sencillo. Cuando los discípulos estaban predicando, la gente decía, pero ¿de dónde aprendieron esto? ¿Dónde fueron formados? ¿A qué escuela? ¿A qué universidad fueron? Porque ellos hablaban con denuedo, con gracia, con poder, con autoridad. Y la gente se quedaba sorprendida. Es que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, al más sencillo. Aleluya. Dice la palabra, o sea que nosotros, si nos exponemos a la palabra de Dios cada día, vamos a ser personas sabias, vamos a tomar decisiones acertadas, vamos a caminar por un camino derecho y las personas te van a ver a ti como una persona sabia si tú te sometes a la palabra de Dios. Si cuando tú vas a tomar una decisión, tú primero consultas a Dios a través de su palabra y te deja guiar por ella y te sometes a ella, tú vas a ser sin duda una persona muy sabia, porque hay una promesa que lo dice ahí, que Él hace sabio al sencillo. Amén. Así que si tú quieres sabiduría, ¿cuánto quieren sabiduría? Solamente vamos a estudiar la palabra, vamos a meditar en ella, vamos a someternos a ella y nos haremos muy, pero muy sabios. Amén. Dice también, gloria a Dios, tengo un ejemplo de esta parte que me tocó mucho. Hace muchos años le escuché este testimonio de que la palabra de Dios es la que convierte el alma. Hubo un predicador
que estaba predicando en un lugar donde había muchos adictos, muchos drogadictos, así como nosotros estábamos en esta semana allá en aquel centro. Y este predicador estaba predicando de la palabra, valga la redundancia, y estaba hablando de la importancia de la palabra de Dios y de leerla. Y le dice uno de los adictos, regálame una Biblia. Y él le dice, el predicador, sí, claro, te la voy a regalar. Y dice, que me la voy a fumar. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado eso, pero hay algunos adictos y los presos que usan cierta Biblia porque las hojitas son muy finas y la usan para usar su vicio. Y envuelven como el tabaco, no sé qué cosa, y se la fuman. Inclusive Joel me estaba haciendo un cuento el otro día, que en tiempo atrás cuando fueron al centro, uno dijo que se lo había fumado, el libro de Mateo, algo así, la página. Entonces, eso fue lo que pasó con este drogadicto. Él le dice, regálame una Biblia para fumármela. Y el predicador hizo un trato con él. Le dijo, ok, yo te la voy a regalar y tú te la vas a fumar. Pero vamos a hacer un trato. Que tú antes de fumarte cada hoja tienes que leerla. Tienes que leerla. Y yo te aseguro a ti que no te la vas a poder fumar entera. Bueno, él se sorprendió, pero aceptó el reto. El drogadicto comenzó a leer la palabra, una hoja, la leía y se la fumaba. Se fumó a Mateo, se fumó a Marco, se fumó a Lucas, pero cuando llegó a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto transformó la vida de aquel drogadicto. Tuvo que tirarse de rodillas y llorar y darle gracias al Señor, porque el Señor, aún siendo el malo, murió por él. Aún él haciendo ese acto tan abominable delante de Dios, aún así Dios tuvo misericordia con ese drogadicto. Y tuvo que convertirse. La palabra de Dios convierte el alma. Si tú quieres darle un regalo a una persona, si tú crees que hay personas que tienen el corazón duro, bendito Dios, regálale una Biblia. Si tú no encuentras cómo entrarle a esa persona, regálale una Biblia. Dedícasela, pero primero úngela, primero ora por esa Biblia y cree que Dios le va a hablar a esa persona a través de la Biblia y que esa persona se va a convertir y que su corazón va a ser tocado, porque esa palabra que nosotros portamos tiene poder. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice también que la palabra de Dios es comparada con un martillo. En Jeremías 23:29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios la comparan con martillo. Jeremías la está comparando con un martillo que quebranta los corazones más duros, más endurecidos. La palabra de Dios hace efecto en ellos. Hay personas que uno dice, no, ese no se va a convertir jamás, ese tiene un corazón, pero la palabra de Dios tiene el poder para romper, para quebrantar ese corazón y hacerlo un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón de carne. Yo recuerdo un testimonio que Narciso, el papá de Angelito, siempre dice cómo él conoció al Señor y cómo el Señor empezó a tratar con él. Dice que yo me acuerdo que el orgullo de él era que él trabajaba de 7 a 7 los 7 días de la semana. Y él decía, cada vez que uno iba allá, esa era su frase, su eslogan, de 7 a 7 los 7 días de la semana. Pero un día fue una persona, un amigo, y le predicó de Cristo, le predicó del Evangelio. Y le estaba diciendo, conforme a la palabra, que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Porque hay un tiempo que le pertenece a Dios. No podemos vivir para trabajar, hay que trabajar para vivir. Amén.
Y ese tiempo, ese día del Señor, hay que sacarlo para adorarle a Él, para exaltar su nombre. Somos criaturas y todo lo que viene a nosotros viene a través de Él. Y este Señor le está hablando a Narciso. Gloria a Dios, yo estoy dando ese testimonio porque Él lo da. Amén, porque es público y Él lo da a todo el mundo de lo que el Señor hizo. Cuando dice Él que esa palabra empezó a martillarle en su mente, a tal punto que él no pudo dormir esa semana entera. Entera, no pudo dormir. Y esa palabra venía ahí como un martillo de esa persona que le decía, pero eso no está bien, el tiempo de Dios hay que sacarlo, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Dice que fue tan fuerte que el siguiente domingo que él fue a trabajar al almacén, él llevó una cartulina y puso un letrero grande que decía, este es el último domingo que se va a trabajar en este lugar. Gloria a Dios. Y ya ustedes saben la fiesta que había ahí, con todos esos empleados gozosos, porque tenían que ir hasta los domingos a trabajar. Y ya su jefe había dado la orden, este es el último domingo. Y desde ahí comenzó a congregarse. Gloria a Dios. Ustedes ven cómo la palabra opera. Es un martillo. Uno no sabe qué tan profundo le va a llegar a la persona. Uno no sabe qué obra tan grande Dios va a hacer a través de esa palabra. Por eso es que tenemos que atrevernos a declarar la palabra. Amén. Gloria a Jesús. También otro ejemplo de un señor que se llamaba John Miller. Él era llamado padre de los huérfanos en Inglaterra. En los tiempos de la peste bubónica, muchos niños quedaron huérfanos, los padres murieron y él empezó a rescatar huérfanos para cuidarlo, para enseñarle la palabra. Y bueno, tuvo un ministerio poderoso. El Señor lo mandó en una ocasión, ¿me escuchan allá atrás? El Señor lo mandó en una ocasión a hablarle a un señor que tenía un edificio. Y Dios le dijo, dile que ese edificio lo quiero para mis huérfanos. Bueno, él no contaba con el dinero necesario, ¿verdad?, para comprar ese edificio, pero él fue obediente. Y habló con el Señor y le dijo, de parte de Dios, lo que Dios le había dicho, que ese edificio le pertenecía a sus niños, a sus huérfanos, y que el Señor demandaba, y le habló por la palabra. Porque la palabra dice que Él es padre de huérfano, el Señor. Amén. Bueno, pues el Señor hasta se burló cuando Él le dijo la suma de dinero que tenía. Hasta se burló de él. Y el muchacho se fue. Dice que al mes siguiente, a los días, no recuerdo bien el tiempo, lo llamó, lo mandó a buscar de nuevo a John Miller, el Señor. Y él fue a ver lo que quería. Y le dijo, mira, yo no he vuelto a dormir. Desde que tú viniste a decirme esa palabra, yo no he vuelto a... Que dice que el Señor tenía los ojos ya rojos y trasnochados. Se le veía el trasnocho en la cara porque no pudo descansar desde que recibió esa palabra. Y él peleando con esa palabra, pero esa palabra lo estaba martillando. Le dijo, coge ese edificio. ¿Cuánto es que tú tienes? Dime, dame lo que tú tienes y cógelo, que yo necesito paz. Gloria a Dios. Es que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Y cuando el Señor manda, hasta el diablo obedece. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aleluya. Santo. La palabra de Dios es miel. Dice que es como miel en el Salmo 19:10. Dice, y dulce más que la miel que destila del paladar. La palabra de Dios endulza el alma más amargada que pueda haber. No hay persona más resentida, aleluya, tan resentida que Dios no la pueda sanar, que Dios no la pueda endulzar. Dios cambia los corazones. Hay personas que han crecido con una amargura, quizá por cosas que le han pasado de niños, han pasado por experiencias muy difíciles, vienen con el corazón arrugado, vienen con el corazón resentido, triste, amargado. Pero la palabra de Dios, que es como miel, va endulzando
ese corazón amargo, ese corazón agrio, lo va endulzando a tal punto que la persona es transformada. ¿Cuántos conocen la predicadora Joyce Meyer? Es una conocida predicadora de Estados Unidos y ella cuenta que cuando niña ella fue abusada por su propio padre. Constantemente ella era abusada, violada por su propio padre y su mamá también lo consentía. Ya ustedes saben cómo creció esa persona, muy amargada, una persona que odiaba a sus padres, odiaba a Dios porque ella decía, Dios, ¿por qué tú lo permitiste? Odiaba la vida, odiaba todo, una persona resentida, una persona amargada. Pero ella tiene un libro, aleluya, que dice, de las cenizas a la gloria. El Señor cambió su lamento en baile, su tristeza en danza, su amargura en dulzura. Y a mí me encanta esa predicadora, porque ella predica con una gracia, es muy chistosa, es muy jocosa ella. Y entonces, cuando ella habla de su vida pasada, no es ni parecida a lo que ella es, a lo que ella refleja ahora. Amén. ¿Qué hizo la palabra? Que es como miel que la endulzó. Endulzó su vida, cambió. No sé si hay alguien aquí que todavía que tenga algún resentimiento, alguna amargura, alguna raíz de amargura. La palabra de Dios es esa miel que te va a cambiar, que te va a endulzar, que te va a transformar, que te va a dar gozo. Aleluya. Vamos a alimentarnos de esa miel, de esa palabra. Gloria a Dios. Dice que la palabra de Dios como leche. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque en ella crecerán para salvación. Los nuevos creyentes le hemos estado hablando acerca de eso, de esa leche espiritual. Es la primera palabra que el Señor, es el ABC del Evangelio. Esa lechita espiritual que los nuevos creyentes necesitan para crecer, para salvación. Es un alimento. Ya después el Señor nos va dando alimento más sólido en la medida que lo vamos aguantando. ¿Verdad que sí? Pero es un alimento que el Señor le trae a cada quien conforme a la necesidad que tiene. Es un alimento que nutre. El que se alimenta de la palabra de Dios nunca va a estar desnutrido. Nunca. Porque te da la vitamina que tú necesitas. Te da, aleluya. Si tú no tienes fuerza, viene y te la da, te la renueva. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Gloria a Dios. También dice que es como agua, que limpia, que refresca. Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. En Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ustedes han visto jóvenes que cuando llegan al evangelio están todo demacrados, están todo dañados, están feos, porque esa es la palabra, llegan feos, llegan sucios. Y el Señor lo va limpiando, el Señor lo va arreglando, el Señor lo va poniendo bonito. Eso es lo que dice la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con eso limpia el joven su camino. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. También dice que es lámpara. En el Salmo 119:5 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, nunca vamos a andar en tinieblas. Nunca vamos a andar en oscuridad. Nunca vamos a andar en confusión. Porque la palabra de Dios va a alumbrar cada paso de nuestro camino. Amén. La palabra de Dios es como un mapa, es un manual. Cada cosa que usted compra, un vehículo, una nevera, una lavadora, trae su manual. Nosotros tenemos un manual que es la palabra de Dios. Ese es nuestro mapa. Si nosotros nos guiamos por ahí, nunca nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Hay una palabra que dice, aleluya, en Isaías 35:8, que el que anduviera en este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Podemos ser torpes. Es más, quiere decir, podemos ser hasta brutos.
Pero si seguimos la palabra, el mapa que nos dirige el Señor, en su palabra no nos vamos a extraviar. Amén, gloria a Dios, gracias Señor. Dice que la palabra de Dios liberta al cautivo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, os hará libre. Segunda de Timoteo 3:16 dice que ella es útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir y útil para instruir en justicia. O sea que la palabra de Dios te ayuda a criar a tus hijos, a corregir al que está mal, a tu amigo, a tu hermano. Te ayuda a instruir, te ayuda a corregir. Cuando tú tengas que dar un consejo, busca en la palabra, a ver qué dice la palabra acerca de esa situación que te están pidiendo consejo. No le dé un consejo solamente con tu experiencia. ¿Sabe por qué? Porque tu experiencia le puede ayudar, pero la palabra de Dios es la que lo va a transformar. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es poderosa. Dice que en la Biblia está el pacto o la alianza de Dios con su pueblo. ¿Cómo le llaman a la Biblia? ¿Está dividida en qué? En dos ¿qué? Testamento, ¿verdad que sí? O alianza. Testamento significa también alianza. ¿Qué es el testamento? Cuando una persona antes de partir, ¿qué es lo que hace? Escribe un testamento para dejar escrito ahí lo que quiere dejarle, la herencia que le va a dejar a sus hijos, a su familia, ¿verdad que sí? Pues nosotros tenemos un testamento, aleluya, que nos dejó el Señor, y ahí están todas las promesas. Ahí está toda la herencia, todo lo que nos pertenece por derecho, está ahí en la palabra de Dios. Pero si mi padre deja un testamento con una herencia y yo desconozco ese testamento, no sé qué fue lo que dejó y no sé qué es lo que me corresponde, no me puedo apropiar de él, ¿sí o no? Porque yo no sé qué fue lo que dejó. Y muchas personas se han aprovechado de la ignorancia de hijos y se han apoderado de herencia de otros, ¿verdad que sí? Por la ignorancia, ¿verdad que sí? Usted conoce de leyes y es así. Entonces, legalmente nos corresponde la herencia que está ahí en la palabra, las promesas, pero tenemos que conocerla. Porque si la ignoramos, no vamos a poder apropiarnos de ella. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios es aleluya, es absoluta. Este libro es tan poderoso que después que tú encuentras tu identidad a través de este libro, nada ni nadie te lo puede quitar. Nadie puede quitarte tu identidad que te da el Señor a través de la palabra. Por eso muchos hombres fueron capaces y han sido capaces de morir a lo largo de toda la historia y no se retractan de la verdad, porque ellos están anclados en la palabra, porque ellos saben cuál es su identidad, porque ellos saben de dónde vinieron, a dónde están, pero ellos saben a dónde iban. Amén. Así tú y yo. Nosotros sabemos, aleluya, cuál es nuestro destino final. Nosotros sabemos cuál es nuestra identidad. Y yo te pregunto hoy, ¿qué precio tú estás dispuesto a pagar por la palabra de Dios? ¿Estamos dispuestos a pagar cualquier precio que se nos presente? Porque hoy podemos predicar libremente. Hoy podemos salir para Juan López, para Moca, para Santiago, donde quiera, a predicar la palabra. Pero no sabemos hasta cuándo va a llegar ese privilegio. ¿Estamos dispuestos a seguir predicando cuando nos cueste? Cuando esto signifique pagar un precio caro, incluyendo nuestra vida, como tuvieron que pagar los apóstoles, los reformadores de la palabra. Es una pregunta que vamos a dejar en el aire. ¿Cuál es el precio si Jesús fue capaz de darlo todo por nosotros? Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Aleluya. No nos podemos avergonzar. Y Pablo nos mandaba a predicar a tiempo y fuera de tiempo. No importa que sea en la joyita o en el Palacio Nacional que nos toque predicar, con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma entrega, con la misma convicción, porque es la misma palabra y Dios no cambia.
ya sea para multitudes o sea para una sola persona. Predicar la palabra de Dios, porque ella va a dar fruto donde quiera que nosotros la sembremos. Amén. Y por último, gloria a Dios, quiero buscar en 2 de Timoteo, Lisbeth, vamos a buscarlo, 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Amén. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oigan esto, sigue. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay una responsabilidad hoy en el pueblo de Dios. La venida del Señor está cerca. Dice, pero que antes que venga será predicado este evangelio en todos los confines de la tierra, en todos los rincones, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Tiene que ser predicada la palabra de Dios. Pero dice, hazlo ahora, hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Predica, exhorta, reprende, usa la palabra, porque vendrán días donde no sufrirán la sana doctrina, donde la gente tendrá comezón de oír la palabra y no va a haber quien le predique la verdad, porque la iglesia ya no va a estar aquí, ya vamos a estar con Cristo, y los que se queden aquí no van a poder escuchar la sana doctrina, sino fábulas, mentiras, engaños. Ahora es el tiempo, este es el momento de la iglesia levantarse, predicar la palabra. Tenemos muchísimas herramientas en las manos para usarla, para llevar la palabra hasta los rincones que nunca pensamos. Amén. Cuando estábamos trancados en nuestras casas en la cuarentena, yo digo, este fue uno de los tiempos más fructíferos en la palabra, porque todo el mundo predicó por las redes, y gente de Nueva York, gente de Puerto Rico, gente de todas partes escuchaba el mensaje. Vamos a seguir predicando, hermanos, porque el tiempo se acorta. Amén. Y así como Pablo le decía a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pero tenemos que comernos el rollo. Tenemos nosotros que alimentarnos, tenemos nosotros que llenarnos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ya sabemos que este libro, aleluya, no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Este libro no es cualquier cosa. Este es un libro que tiene poder. Este es un libro que las palabras están vivas. Este es un libro que penetra hasta los corazones, que discierne los pensamientos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para que esta palabra cobre vida en otros, así como cobró vida en nosotros? Amén. Dios te bendiga.